La mañana del 4 de marzo de 2023 comenzó como cualquier otra en nuestro pequeño pueblo de Valle Oscuro, con la niebla bajando desde las montañas y cubriendo las calles empedradas con un manto gris y húmedo. Yo, Marco Esposito, 57 años, historiador local y cronista del periódico regional, jamás imaginé que ese día cambiaría para siempre nuestra comprensión del pasado de nuestra comunidad. La renovación de las antiguas catacumbas del monasterio de San Antonio, una estructura del siglo XV que dominaba el paisaje desde lo alto de la montaña, había comenzado 3 semanas atrás. Los trabajadores habían estado excavando en la sección más antigua del monasterio para reforzar los cimientos deteriorados por siglos de humedad y abandono. El capataz de la obra, Giuseppe Lombardi, un hombre robusto de 42 años con ojos cansados y manos callosas, me llamó temprano aquella mañana. Su voz temblaba de una manera que nunca había escuchado antes en este veterano constructor. El cielo estaba cubierto de nubes oscuras y amenazantes cuando llegué al monasterio. El viento frío cortaba la piel mientras subía por el sendero de piedra gastada. Los trabajadores estaban reunidos en círculo frente a la entrada de las catacumbas. Sus rostros pálidos y tensos revelaban que algo extraordinario había sucedido. Giuseppe me condujo a través de un pasadizo estrecho iluminado por lámparas temporales que proyectaban sombras inquietantes sobre los muros de piedra húmeda. El olor a tierra mojada y antigüedad invadía mis sentidos mientras descendíamos por una escalera de caracol recientemente descubierta, oculta detrás de un falso muro que los trabajadores habían derribado accidentalmente. Lo que encontramos en aquel sótano oculto desafía toda descripción. Hileras ordenadas de nichos excavados en la roca contenían restos humanos meticulosamente conservados, cada uno identificado con una pequeña placa de metal grabada con un nombre y una fecha. Las fechas abarcaban desde 1953 hasta 1972, exactamente 19 años. El descubrimiento más perturbador fue un diario de cuero desgastado encontrado junto a un altar de piedra en el centro de la cripta. El diario pertenecía al padre Alessio Moretti, el superior del monasterio durante aquellos años, y contenía anotaciones detalladas de lo que él llamaba el proceso de purificación espiritual y elevación celestial. El titular del periódico local del 5 de marzo de 2023 proclamaba en letras negras y sombrías: «Descubrimiento macabro en el monasterio de San Antonio. Posibles restos de cientos de peregrinos desaparecidos. Si estas historias de verdades ocultas te interesan, acompáñame en este relato que finalmente expondrá los oscuros secretos que nuestro pueblo ha guardado por generaciones». El monasterio de San Antonio fue fundado en 1487 por la orden benedictina como un refugio de contemplación espiritual en las remotas montañas del norte de Italia. La estructura imponente de piedra gris y techos de pizarra negra se erigía sobre un precipicio, dominando el valle y nuestro pequeño pueblo de Valle Oscuro. Sus muros gruesos y ventanas estrechas le daban un aspecto de fortaleza más que de santuario, como si hubiera sido construido tanto para mantener algo dentro, como para protegerse del exterior. Durante siglos, el monasterio funcionó como un centro de estudios religiosos y retiros espirituales, ganando fama por su biblioteca de textos antiguos y su colección de reliquias religiosas. La reputación del monasterio cambió significativamente después de la Segunda Guerra Mundial. En 1952, el padre Alessio Moretti, un sacerdote carismático de 40 años con ojos penetrantes y una sonrisa cautivadora, fue nombrado superior del monasterio. Bajo su liderazgo, San Antonio comenzó a promover retiros de sanación espiritual que atraían a peregrinos de toda Europa y más allá. El padre Moretti había estudiado medicina antes de entrar al sacerdocio y combinaba sus conocimientos científicos con prácticas espirituales en lo que llamaba terapias de purificación integral. Las historias de curaciones milagrosas comenzaron a circular. Una mujer de Milán afirmaba que su cáncer terminal había desaparecido después de pasar un mes en el monasterio. Un banquero suizo declaró haberse liberado de una adicción debilitante tras un retiro de purificación. Un agricultor local juró que su parálisis de 20 años había desaparecido después de someterse a los rituales del padre Moretti. Estas historias atrajeron a personas desesperadas que buscaban curas para enfermedades que la medicina convencional había declarado incurables. El monasterio comenzó a recibir generosas donaciones y pronto se construyeron nuevas salas para albergar a los peregrinos que llegaban en números crecientes. La primera desaparición ocurrió en junio de 1953. María Bianchi, una joven de 23 años que sufría de epilepsia severa, llegó al monasterio acompañada de su madre. Después de 2 semanas, la madre regresó a casa, asegurando que su hija estaba progresando maravillosamente y deseaba quedarse para completar su tratamiento. La familia recibió varias cartas durante los meses siguientes, todas escritas supuestamente por María, describiendo un proceso de purificación que la estaba llevando hacia la verdadera iluminación espiritual.
La última carta mencionaba que había decidido unirse a la comunidad monástica como hermana laica, dedicada a ayudar a otros pacientes. Cuando sus padres intentaron visitarla, se les informó que María había hecho votos de silencio y aislamiento y que no podía recibir visitas por tiempo indefinido. El caso de María no fue único. Durante los siguientes 19 años, personas de diversas nacionalidades y condiciones llegaron al monasterio en busca de curación y nunca regresaron a sus hogares. Las familias recibían cartas periódicas explicando que sus seres queridos habían encontrado su verdadera vocación en la vida religiosa, o que necesitaban más tiempo para completar su purificación espiritual. Las cartas siempre incluían frases como elevación más allá del sufrimiento terrenal o purificación definitiva, términos que se repetían con inquietante regularidad. Lorenzo Rossi, alcalde de nuestro pueblo durante aquellos años, mantenía una relación cercana con el padre Moretti. Los registros municipales muestran que el monasterio recibió exenciones fiscales extraordinarias y permisos especiales para construcciones, sin las inspecciones habituales. El médico local, Dr. Vittorio Mancini, firmaba certificados de defunción para los pocos casos en que no se podía evitar reportar un fallecimiento, siempre atribuyéndolo a causas naturales o complicaciones de enfermedades preexistentes. En el pueblo, los rumores circulaban en voz baja. Antonio Ferrara, un pastor que llevaba sus ovejas cerca del monasterio, contaba haber escuchado cantos extraños a altas horas de la noche. Lucia Conti, que limpiaba la sección administrativa del monasterio, mencionó haber visto habitaciones con cerraduras en el exterior y ventanas con barrotes. Sin embargo, la influencia del monasterio en la economía local y el respeto hacia la iglesia mantenían estas historias como simples murmullos que nunca llegaban a oídos de las autoridades regionales. El monasterio de San Antonio se convirtió en un lugar de contradicciones, venerado públicamente como centro de milagros y temido en privado por los lugareños, que evitaban pasar cerca de sus muros después del anochecer. Los niños del pueblo inventaban historias de terror sobre monjes fantasma que capturaban a los viajeros descuidados, mientras los adultos cambiaban de tema cuando las conversaciones se acercaban demasiado a los extraños sucesos del monasterio. La llegada de cada nuevo peregrino al monasterio seguía un protocolo cuidadosamente diseñado. Primero, una evaluación inicial donde se documentaban detalladamente sus condiciones médicas, situación familiar y recursos financieros. Los que poseían considerable riqueza o carecían de familiares cercanos que pudieran hacer preguntas incómodas recibían atención prioritaria y eran dirigidos a las áreas más restringidas del complejo, áreas que pocos volverían a abandonar. El diario del padre Moretti, encontrado en la cripta secreta, revela que consideraba su trabajo como una misión divina para elevar almas escogidas a un plano superior de existencia. Sus escritos mezclaban pasajes bíblicos con teorías médicas obsoletas y referencias a textos esotéricos prohibidos por la propia Iglesia. En una entrada fechada en agosto de 1955, escribió: «El dolor físico, cuando se aplica con precisión científica y propósito espiritual, abre canales en el alma que permiten la comunicación directa con lo divino. He observado que el momento preciso, antes del colapso final del cuerpo, es cuando el espíritu alcanza su máxima receptividad a la gracia celestial. Los documentos recuperados incluyen meticulosos registros médicos de cada persona sometida a estos rituales, temperaturas corporales, respuestas a diversos estímulos, duración de los estados alterados de conciencia, todo registrado con la frialdad de un experimento científico. Junto a estos registros, oraciones especiales y cánticos diseñados para acompañar cada etapa del proceso. Una macabra fusión de ciencia y misticismo al servicio de una visión retorcida de la elevación espiritual. La primera década de este terrible experimento pasó sin despertar sospechas significativas fuera del ámbito local. Las familias que recibían cartas de sus seres queridos, aunque confusas por el contenido cada vez más esotérico de las mismas, se consolaban pensando que al menos estaban vivos y aparentemente habían encontrado paz. Las autoridades eclesiásticas regionales, impresionadas por las historias de milagros y por el creciente prestigio del monasterio, realizaban visitas programadas, durante las cuales el padre Moretti presentaba cuidadosamente una fachada de ortodoxia y devoción. En 1963 ocurrió el primer intento serio de investigación. Francesca Ricci, hermana de uno de los desaparecidos, una periodista de Roma, comenzó a conectar los puntos entre varias desapariciones vinculadas al monasterio. Viajó a Valle Oscuro y pasó semanas entrevistando a lugareños y recopilando testimonios. Cuando intentó publicar sus hallazgos, su editor recibió presiones de figuras influyentes vinculadas a la iglesia y al gobierno regional. El artículo nunca vio la luz, y Francesca fue transferida a la sección de sociedad del periódico, sus investigaciones confiscadas y su reputación profesional sutilmente manchada con rumores de inestabilidad mental.
Entre los documentos recuperados en las catacumbas había una carpeta dedicada exclusivamente al caso de Francesca, incluyendo copias de sus notas robadas y correspondencia entre el padre Moretti y varios funcionarios para asegurar el encubrimiento. Este patrón de silenciamiento se repetiría cada vez que alguien se acercaba demasiado a la verdad. El monasterio había tejido una red de complicidad que se extendía mucho más allá de sus muros de piedra. Mientras tanto, en los niveles subterráneos del monasterio, las prácticas se volvían cada vez más extremas. Los primeros años, según los diarios, los rituales duraban semanas o incluso meses. Para 1965, el padre Moretti había reducido el proceso a días, refinando lo que él llamaba la ciencia de la trascendencia acelerada. Las víctimas eran sometidas a ayunos prolongados, exposición a temperaturas extremas, privación sensorial intercalada con estimulación intensa, y la administración de sustancias derivadas de plantas locales, con propiedades alucinógenas y sedantes. Los residentes más ancianos del pueblo aún recuerdan la llegada de camiones durante la noche, descargando suministros médicos y equipos bajo el manto de la oscuridad. El monasterio había establecido conexiones con proveedores médicos en Suiza que no hacían preguntas mientras los pagos siguieran llegando. Estos mismos camiones, según testigos, a veces partían con carga cuidadosamente embalada cuya naturaleza nadie se atrevía a cuestionar abiertamente. Durante este periodo, el monasterio de San Antonio alcanzó su apogeo económico. Las donaciones fluían generosamente, testamentos eran modificados a favor de la institución y propiedades cambiaban de manos. El pueblo de Valle Oscuro experimentó una prosperidad inusual, con nuevos negocios abriendo para atender a los visitantes y peregrinos. Esta bonanza económica creó una dependencia que reforzaba el silencio colectivo sobre las anomalías que ocurrían tras los muros del monasterio. Cada visita oficial al monasterio era cuidadosamente orquestada. Los inspectores eclesiásticos eran recibidos con ceremonias elaboradas, comidas exquisitas y testimonios preparados de milagrosas recuperaciones. Se les mostraban solo las áreas públicas, meticulosamente mantenidas y decoradas con arte religioso tradicional. Los pocos pacientes que les permitían conocer estaban en las primeras etapas de los tratamientos, aún capaces de interactuar coherentemente y expresar su gratitud por la atención recibida. Entre los documentos hallados hay guiones detallados para estas visitas, incluyendo instrucciones precisas sobre qué mostrar, a quién presentar y cómo desviar preguntas potencialmente comprometedoras. El monasterio mantenía una fachada impecable mientras su verdadera naturaleza permanecía oculta en las profundidades de su estructura medieval. Los cambios en el monasterio comenzaron a notarse a finales de los años 60. Los informes del pueblo mencionan que el padre Moretti, ahora en sus 50 años, comenzó a mostrar signos de obsesión y paranoia. Sus apariciones públicas se volvieron escasas, y cuando ocurrían, quienes lo conocían notaban un cambio perturbador en su comportamiento. Sus sermones, antes centrados en la compasión y la curación, derivaron hacia temas apocalípticos y la necesidad de purificación espiritual a cualquier costo. Las entradas de su diario de este periodo revelan una mente consumida por visiones cada vez más grandiosas. El léxico médico fue gradualmente reemplazado por referencias a transformaciones alquímicas del alma y comunicaciones directas con entidades celestiales. Sus descripciones de los rituales se tornaron más elaboradas, incorporando elementos de tradiciones esotéricas que poco tenían que ver con el catolicismo ortodoxo. Hacia 1970, el ritmo de desapariciones aumentó dramáticamente. Ya no se limitaban a enfermos que buscaban curas milagrosas, sino que incluían a jóvenes aparentemente saludables atraídos por promesas de iluminación espiritual. Las cartas a las familias se volvieron más crípticas y menos frecuentes, a menudo terminando abruptamente con despedidas que, en retrospectiva, eran claros presagios de un final inminente. El descubrimiento de los restos en las criptas ocultas reveló otra dimensión perturbadora. Cada cuerpo había sido preservado siguiendo técnicas que combinaban métodos antiguos de momificación con procedimientos modernos de conservación anatómica. Los cuerpos estaban dispuestos en posiciones específicas que, según las notas del padre Moretti, facilitaban el tránsito del alma hacia planos superiores de existencia. En varios casos, se habían practicado incisiones quirúrgicas precisas en ubicaciones que corresponden a los chakras en tradiciones orientales, una muestra más de la amalgama sincrética que guiaba estas macabras prácticas. Un hallazgo particularmente inquietante fue una habitación sellada que contenía cientos de frascos etiquetados con nombres y fechas. Análisis preliminares indican que contenían muestras de tejidos y fluidos corporales extraídos durante los rituales. Junto a estos especímenes, cuadernos detallaban cambios observados en estos materiales a lo largo del tiempo, como si el padre Moretti estuviera buscando evidencia física de la transformación espiritual que creía estar facilitando.
Los registros también revelan que el padre Moretti no actuaba solo. Un círculo interno de monjes y personal médico participaba activamente en estos procedimientos. Algunos habían sido atraídos por la promesa de participar en descubrimientos revolucionarios que trascendían los límites entre ciencia y espiritualidad. Otros parecían haber sido gradualmente manipulados hasta convertirse en cómplices voluntarios de prácticas que inicialmente habrían condenado. El pueblo de Valle Oscuro vivía en una extraña dualidad durante aquellos años. Públicamente, el monasterio era motivo de orgullo local y fuente de prosperidad económica. Privadamente, persistía una atmósfera de aprensión y susurros contenidos. Las madres advertían a sus hijos que no se acercaran demasiado a los muros del monasterio, especialmente después del anochecer. Los ancianos hacían la señal de la cruz cuando mencionaban el nombre del padre Moretti. Sin embargo, la dependencia económica y el temor reverencial hacia la institución religiosa mantenían estas inquietudes contenidas dentro de los límites del pueblo. Esta conspiración de silencio se extendió durante casi 2 décadas, permitiendo que 182 personas desaparecieran sin una investigación adecuada. Las víctimas provenían de diversos países y condiciones sociales, unidas solo por su búsqueda desesperada de curación o iluminación espiritual. Para cada una de ellas, el imponente monasterio en la montaña representaba una última esperanza que se convertiría en su destino final. Sus cuerpos cuidadosamente preservados en criptas secretas, mientras sus familias recibían cartas falsificadas que alimentaban falsas esperanzas. Todo cambió abruptamente en diciembre de 1972. Un incendio de origen desconocido consumió el ala este del monasterio, precisamente donde se realizaban los rituales más reservados. 3 monjes perdieron la vida en el siniestro, incluyendo al hermano Giulio Farnese, principal asistente del padre Moretti y firmante de muchas de las cartas enviadas a las familias. El incendio atrajo atención externa que el monasterio no pudo controlar completamente. Inspectores de seguros y funcionarios regionales de patrimonio cultural visitaron el lugar para evaluar los daños. Aunque el acceso a las áreas más comprometedoras fue bloqueado, surgieron preguntas sobre ciertas modificaciones estructurales que no aparecían en los planos oficiales. El padre Moretti, visiblemente afectado por la pérdida de su colaborador más cercano, comenzó a mostrar signos de deterioro mental que ya no podía ocultar en sus cada vez más raras apariciones públicas. En los meses siguientes, la actividad en el monasterio disminuyó notablemente. Las invitaciones a nuevos retiros de sanación cesaron, y gradualmente, los últimos pacientes o residentes abandonaron el lugar, aunque ninguno de ellos era parte del grupo de desaparecidos. En septiembre de 1973, el obispado regional anunció que el padre Moretti se retiraba por problemas de salud y que el monasterio se convertiría en un simple centro de retiros espirituales tradicionales, sin los programas especiales de sanación que lo habían hecho famoso. El padre Moretti fue trasladado a un pequeño monasterio en el sur de Italia, donde, según registros oficiales, falleció de causas naturales en 1978. Su muerte, como su vida, estuvo rodeada de rumores. Algunos decían que había enloquecido completamente, hablando constantemente con personas invisibles y escribiendo compulsivamente en cuadernos que eran retirados y destruidos por sus cuidadores. Otros aseguraban que mantuvo su lucidez hasta el final, pero se negó a hablar sobre su tiempo en San Antonio, dedicándose únicamente a la oración y la penitencia. Durante las décadas siguientes, el monasterio de San Antonio funcionó como un centro religioso discreto, su pasado gradualmente difuminándose en la memoria colectiva. Las generaciones más jóvenes de Valle Oscuro conocían vagamente historias sobre milagros y curas extraordinarias, pero los detalles más oscuros se convertían en leyendas urbanas que pocos tomaban en serio. La institución había logrado enterrar su historia junto con sus víctimas, hasta que las obras de renovación de 2023 expusieron literalmente los secretos que habían permanecido ocultos bajo tierra durante medio siglo. La investigación formal comenzó 3 días después del descubrimiento inicial. Elena Ricci, fiscal especial de crímenes históricos y nieta de aquella periodista silenciada en los años 60, asumió personalmente el caso. Su conexión personal con la historia le proporcionaba una motivación que trascendía el deber profesional. Había crecido escuchando las historias de su abuela sobre el misterioso monasterio y las personas que nunca regresaron, historias que la familia Ricci había mantenido vivas a pesar de los intentos de desacreditarlas. El equipo de investigación incluía arqueólogos forenses, historiadores especializados en instituciones religiosas y psicólogos expertos en dinámicas de cultos y abuso institucional. La magnitud del descubrimiento requería un enfoque multidisciplinario, capaz de procesar no solo las evidencias físicas, sino también el complejo entramado de creencias, manipulación psicológica y encubrimiento sistemático, que había permitido que estos horrores continuaran durante casi 2 décadas. Los primeros desafíos fueron técnicos y logísticos.
Las criptas, construidas para permanecer ocultas, presentaban riesgos estructurales que complicaban la extracción segura de evidencias. Cada nicho debía ser documentado meticulosamente antes de perturbar su contenido. Un proceso lento que frustraba a los familiares ansiosos por confirmar si sus seres queridos se encontraban entre los restos descubiertos. El análisis preliminar de los diarios y registros médicos reveló un sistema organizado con múltiples niveles de participación. En el núcleo, el padre Moretti y un círculo de 5 monjes y 3 profesionales médicos dirigían los rituales y experimentos más extremos. Un segundo círculo de aproximadamente 15 personas manejaba la logística, comunicaciones falsificadas y mantenimiento de las instalaciones secretas. Finalmente, un grupo más amplio de personal del monasterio, funcionarios locales y contactos externos proporcionaba protección indirecta al ignorar deliberadamente señales de alarma o desviando investigaciones potenciales. El aspecto más perturbador de los documentos era la evolución de las prácticas a lo largo del tiempo. Lo que comenzó como métodos relativamente convencionales de meditación guiada y terapias alternativas, derivó gradualmente hacia procedimientos extremos. Los primeros años mostraban intentos de documentar científicamente respuestas fisiológicas a prácticas espirituales intensas. Para 1960, los registros detallaban privación sensorial prolongada, exposición a temperaturas extremas y administración de sustancias psicoactivas derivadas de plantas locales y hongos, algunas en combinaciones y dosis que inevitablemente resultarían fatales. El diario personal del padre Moretti revelaba una mente que había cruzado el umbral entre devoción religiosa y delirio mesiánico. Sus primeras entradas mostraban genuina preocupación por el sufrimiento humano y un deseo de integrar ciencia y espiritualidad para aliviar el dolor. Con el tiempo, esta compasión inicial se transformó en una obsesión por trascender completamente el sufrimiento físico a través de lo que él llamaba la separación purificadora del espíritu y la carne. La muerte ya no era vista como un fracaso terapéutico, sino como la culminación exitosa del proceso de elevación. Particularmente inquietantes eran las descripciones de los estados alterados de conciencia que los sujetos experimentaban durante las etapas finales. El padre Moretti registraba meticulosamente lo que interpretaba como signos de iluminación espiritual: visiones, glosolalia, sensaciones de levitación, percepción de luces y presencias sobrenaturales. Desde una perspectiva médica moderna, estos fenómenos eran claramente resultado de privación sensorial extrema, deshidratación y los efectos de las sustancias administradas. Pero para Moretti representaban prueba irrefutable de que su método estaba funcionando. Un hallazgo crucial fue un libro de contabilidad oculto que registraba transacciones financieras asociadas con cada víctima. Propiedades transferidas al monasterio, donaciones sustanciales realizadas justo antes de la desaparición y, en algunos casos, pagos continuos a colaboradores externos para mantener el silencio de familias potencialmente problemáticas. Estos registros proporcionaron a los investigadores una lista inicial de posibles víctimas y cómplices que expandió significativamente el alcance de la investigación. La profesora Martina Conti, historiadora especializada en instituciones religiosas medievales y renacentistas, identificó elementos en los rituales que se remontaban a prácticas heréticas del siglo XIV, específicamente a una secta conocida como los luminarios, que creían que el sufrimiento extremo purificaba el alma y la preparaba para la ascensión. Esta secta había sido oficialmente erradicada por la Inquisición, pero aparentemente algunos de sus textos y prácticas habían sobrevivido en colecciones privadas, incluyendo la extensa biblioteca del monasterio. A medida que la investigación avanzaba, surgieron vínculos con figuras de autoridad que habían facilitado el encubrimiento. Cartas firmadas por 2 obispos regionales consecutivos indicaban al menos conocimiento parcial de actividades irregulares en el monasterio. Registros policiales mostraban que varias denuncias de desaparición relacionadas con San Antonio habían sido archivadas prematuramente o redirigidas a oficinas que no tenían jurisdicción sobre el caso. Documentos bancarios revelaban transferencias sospechosas a cuentas vinculadas a funcionarios clave en momentos críticos cuando el escrutinio externo amenazaba la operación. La identificación de las víctimas avanzaba lentamente. Muchos de los restos correspondían a personas que habían sido reportadas como desaparecidas en las décadas de 1950 y 60, pero cuyos casos nunca habían sido conectados con el monasterio. Otros pertenecían a individuos que oficialmente habían comunicado a sus familias su decisión de unirse permanentemente a la vida religiosa, sus identidades efectivamente borradas a través de falsas comunicaciones y documentación fraudulenta. Sobrevivientes de la época comenzaron a presentarse, aunque ninguno había participado directamente en las prácticas más extremas. María Longo, antigua cocinera del monasterio entre 1968 y 1972,
describió cómo gradualmente se le restringió el acceso a ciertas áreas del complejo. Recordaba la preparación de comidas especiales con instrucciones precisas sobre ingredientes y cantidades, ahora reconocibles como parte de dietas diseñadas para alterar la química cerebral de las víctimas. Antonio Russo, jardinero durante aquel periodo, confirmó la existencia de un jardín cerrado, donde se cultivaban plantas no comunes en la región, muchas de ellas con propiedades psicoactivas conocidas. El testimonio más valioso provino de Gabriele Santini, un novicio que había abandonado el monasterio en 1970 debido a crecientes dudas sobre las prácticas que presenciaba. Aunque nunca había participado en los rituales más extremos, había sido testigo de conversaciones y preparativos que le generaron profunda inquietud. Su descripción de las jerarquías internas y los métodos de adoctrinamiento gradual proporcionaron a los investigadores una comprensión clara de cómo personas ordinarias podían ser llevadas a participar en actos que normalmente considerarían abominables. En junio de 2023, 3 meses después del descubrimiento inicial, la investigación dio un giro inesperado. Entre los documentos recuperados se encontró un mapa detallado que indicaba la existencia de una segunda cripta aún más profunda y extensa que la primera. Los equipos de excavación trabajaron día y noche para acceder a este nuevo espacio, reforzando estructuras inestables y siguiendo túneles que se ramificaban en múltiples direcciones bajo la montaña. Lo que encontraron sobrepasó los horrores de la primera cripta. Un laboratorio completamente equipado con instrumentos médicos de la época, algunos diseñados específicamente para los rituales del padre Moretti. Estanterías con cientos de frascos etiquetados conteniendo muestras de tejidos y fluidos. Una biblioteca con textos prohibidos sobre alquimia espiritual, misticismo extremo y procedimientos médicos experimentales. Y lo más perturbador, una sala circular con nichos dispuestos en patrones geométricos precisos, cada uno conteniendo restos preservados en posiciones que formaban un complejo símbolo cuando se visualizaba el conjunto desde arriba. Los investigadores descubrieron que esta disposición correspondía a un antiguo símbolo asociado con la secta de los luminarios, representando lo que ellos llamaban la constelación de almas ascendidas. La cuidadosa preservación y posicionamiento de los cuerpos sugería que, para el padre Moretti, estas víctimas no eran simples sujetos de experimentación, sino componentes esenciales de un elaborado ritual, diseñado para abrir un canal permanente entre el mundo material y el espiritual. Los efectos de estos descubrimientos en nuestra comunidad han sido profundos y complejos. El pueblo de Valle Oscuro se ha dividido entre aquellos que exigen justicia inmediata y quienes temen que exponer completamente esta historia manche para siempre la reputación de nuestro pueblo. Los ancianos que vivieron aquella época se debaten entre el alivio de que la verdad finalmente salga a la luz y la vergüenza por su silencio cómplice durante tantos años. Las generaciones más jóvenes, sin lazos emocionales directos con aquellos eventos, presionan por una transparencia total y la creación de un memorial permanente que honre a las víctimas. Las autoridades eclesiásticas regionales han respondido con una mezcla de horror genuino y cautela institucional. El obispo actual, Monseñor Paolo Gentile, visitó personalmente el sitio y dirigió un servicio solemne para las víctimas, pidiendo perdón por los crímenes cometidos en nombre de la fe. Simultáneamente, equipos de abogados canónicos trabajan para determinar el grado de conocimiento y responsabilidad que la jerarquía eclesiástica de aquella época tuvo en estos eventos, intentando equilibrar la transparencia con la protección de la institución. A nivel legal, la investigación ha presentado desafíos sin precedentes. La mayoría de los perpetradores directos han fallecido, pero varios cómplices indirectos aún viven, muchos ahora en sus 80 o 90 años. Los fiscales debaten la ética y practicidad de procesar a ancianos por crímenes cometidos medio siglo atrás, mientras las familias de las víctimas exigen que toda persona involucrada enfrente la justicia, independientemente de su edad actual o estado de salud. El monasterio de San Antonio permanece cerrado indefinidamente, acordonado como escena de crimen histórico, mientras continúan las excavaciones y análisis forenses. Las discusiones sobre su futuro son intensas y emotivas. Algunos proponen demolerlo completamente, borrando este símbolo de horror de nuestro paisaje. Otros argumentan que debe preservarse y transformarse en un centro educativo y memorial que asegure que tales atrocidades nunca sean olvidadas ni repetidas. Los medios internacionales han convergido en nuestro anteriormente tranquilo pueblo. Periodistas de todo el mundo recorren nuestras calles, entrevistando a residentes y buscando ángulos sensacionalistas para sus reportajes. Esta atención no deseada ha traído tanto beneficios como problemas. Por un lado, el turismo macabro ha revitalizado temporalmente nuestra economía local en declive. Por otro, muchos sienten que nuestra comunidad está siendo injustamente retratada como un nido de complicidad y superstición,
ignorando los complejos factores sociales, económicos y religiosos que permitieron que estos horrores ocurrieran y permanecieran ocultos. La identificación de víctimas continúa siendo un proceso doloroso y meticuloso. Hasta la fecha, 97 de los 182 cuerpos han sido positivamente identificados usando registros dentales, análisis de ADN comparado con familiares vivos y objetos personales preservados junto a los restos. Cada identificación desencadena un nuevo ciclo de duelo para familias que habían vivido décadas en un limbo de incertidumbre, algunas aferrándose a la esperanza de que sus seres queridos pudieran estar vivos en algún lugar, ahora enfrentando la definitiva y terrible confirmación de sus muertes. El caso de Sofía Belmonte resulta particularmente emblemático. Llegó al monasterio en 1967. Una joven violinista prodigio de 19 años que había desarrollado una enfermedad degenerativa que amenazaba su capacidad para tocar. Su familia recibió cartas durante 3 años, describiendo tratamientos prometedores y periodos de mejoría, seguidos por recaídas que requerían terapias más intensivas. La última carta mencionaba un retiro de aislamiento de 6 meses para un tratamiento definitivo. Después, solo silencio. Sus padres contrataron investigadores privados y apelaron a autoridades, pero siempre encontraban callejones sin salida. Ambos fallecieron sin conocer el destino de su hija. Ahora, 56 años después, su sobrino Gabriel, quien creció escuchando historias sobre la tía que nunca conoció, recibió la llamada confirmando que los restos de Sofía se encontraban entre los descubiertos en la segunda cripta. Lo que hace su caso único es que junto a sus restos se encontró un diario personal que había logrado mantener oculto hasta sus últimos días. Sus entradas finales proporcionan la única perspectiva directa desde el punto de vista de una víctima. Sus palabras, escritas con caligrafía cada vez más inestable, describen el descenso gradual desde un programa de tratamiento aparentemente legítimo hacia prácticas cada vez más extremas, presentadas siempre como necesarias para su curación espiritual y física. Particularmente desgarrador es su reconocimiento progresivo de que no le permitirían abandonar el monasterio con vida, junto con su esperanza de que alguien eventualmente descubriera la verdad. El diario de Sofía ha proporcionado a los investigadores detalles cruciales sobre cómo el padre Moretti y sus asociados manipulaban psicológicamente a las víctimas, combinando técnicas de aislamiento, desorientación temporal, privación sensorial intermitente y una cuidadosa alternancia entre crueldad y compasión que creaba una profunda dependencia emocional. Las víctimas eran llevadas a un estado donde comenzaban a interpretar su sufrimiento como parte necesaria de su progreso espiritual, llegando incluso a resistirse a cualquier sugerencia de interrupción del proceso. La investigación también ha revelado conexiones institucionales más amplias que explican cómo el monasterio pudo operar con impunidad durante tanto tiempo. Documentos recuperados incluyen correspondencia con funcionarios regionales de salud que desviaron inspecciones, jueces que desestimaron demandas de familias preocupadas y editores de medios que suprimieron reportajes investigativos. En algunos casos, estas intervenciones fueron obtenidas mediante sobornos directos. En otros, a través de presión ejercida por figuras eclesiásticas de autoridad. Y en los casos más perturbadores, mediante la manipulación de creencias religiosas sinceras, convenciendo a personas en posiciones de poder que estaban protegiendo una obra sagrada que no debía ser obstaculizada por burocracias seculares. Quizás el aspecto más inquietante ha sido el descubrimiento de que el monasterio de San Antonio no operaba en completo aislamiento. Referencias en la correspondencia del padre Moretti sugieren contactos con al menos 2 instituciones similares en otros países europeos, donde prácticas comparables podrían haber ocurrido. Autoridades internacionales han iniciado investigaciones preliminares en esos sitios, aunque es demasiado pronto para determinar si estos vínculos representaban una red organizada o simplemente un intercambio de ideas entre individuos con visiones retorcidas similares. A medida que la investigación avanza hacia su 6º mes, el enfoque se desplaza gradualmente de la recopilación de evidencia hacia la consideración de acciones legales, compensación para las familias de las víctimas y el legado a largo plazo de este caso. Los fiscales han presentado cargos contra 7 individuos aún vivos que tuvieron roles significativos en el encubrimiento, aunque los perpetradores directos de los abusos y rituales fatales ya no pueden ser llevados ante la justicia terrenal. Las autoridades municipales, con apoyo del gobierno regional, han establecido un fondo de compensación para las familias de las víctimas identificadas. Si bien ninguna cantidad de dinero puede reparar décadas de angustia e incertidumbre, estos recursos están siendo utilizados para cubrir gastos de repatriación de restos, servicios conmemorativos y, en algunos casos, terapia para familiares que han visto reactivado su trauma con estos descubrimientos. La Iglesia, por su parte, ha iniciado su propio proceso de reconciliación,
ofreciendo asistencia pastoral a las familias afectadas y estableciendo servicios memoriales anuales. Como historiador local que ha documentado este caso desde el descubrimiento inicial, me he encontrado reflexionando profundamente sobre el significado más amplio de esta tragedia. Más allá de los horrores específicos perpetrados dentro de los muros del monasterio, esta historia revela verdades incómodas sobre la naturaleza humana y las instituciones que creamos. Muestra cómo la autoridad moral y el prestigio pueden convertirse en escudos que protegen los peores abusos, cómo el silencio colectivo puede normalizar lo inimaginable, y cómo la búsqueda desesperada de esperanza puede hacer vulnerables incluso a las mentes más racionales. La historia del monasterio de San Antonio no es simplemente un relato de un hombre perturbado y sus seguidores. Es un estudio sobre el fracaso institucional a múltiples niveles. La Iglesia falló en su deber de supervisión, permitiendo que una rama remota operara sin el escrutinio adecuado. Las autoridades civiles priorizaron las relaciones políticas y el beneficio económico sobre la protección de los vulnerables. La comunidad local eligió la comodidad del silencio sobre el riesgo de cuestionar lo que ocurría a plena vista. Y la sociedad en general mostró su disposición a apartar la mirada de señales inquietantes cuando vienen envueltas en el lenguaje reconfortante de la fe y la curación. Mientras continúa el proceso de identificación de víctimas y notificación a sus familias, emerge una imagen más clara de quiénes eran estas 182 almas. No eran simplemente números en los registros del padre Moretti o cuerpos preservados en criptas ocultas. Eran personas con sueños, talentos y seres queridos que nunca dejaron de buscarlos. La violinista que esperaba recuperar el uso de sus manos, el profesor universitario que sufría de depresión severa, la madre joven con una enfermedad terminal que esperaba vivir lo suficiente para ver crecer a su hijo, el ejecutivo de negocios atormentado por adicciones que buscaba un nuevo comienzo, personas ordinarias y extraordinarias unidas por su vulnerabilidad y su esperanza en un lugar que prometía sanación pero entregaba algo mucho más siniestro. En estos días, mientras los equipos forenses continúan su meticuloso trabajo en las profundidades del monasterio, un fenómeno inesperado ha comenzado a manifestarse en nuestro pueblo. Cada atardecer, residentes locales y familiares de víctimas se reúnen espontáneamente en la plaza principal, encendiendo velas y compartiendo historias. No son servicios religiosos formales ni protestas organizadas, sino expresiones comunitarias de duelo colectivo. Una forma de reclamar una narrativa que durante demasiado tiempo estuvo controlada por el miedo y el silencio. Estas reuniones han generado conversaciones difíciles pero necesarias entre generaciones. Ancianos que vivieron aquella época finalmente comparten recuerdos largo tiempo suprimidos, sobre señales que notaron pero ignoraron. Adultos de mediana edad exploran cómo las evasivas y medias verdades que escucharon en su juventud moldearon su comprensión del mundo. Y los más jóvenes preguntan cómo pueden asegurar que tales horrores no se repitan en nuevas formas en el futuro. Un momento particularmente poderoso ocurrió hace 3 semanas, cuando María Bianchi, sobrina y homónima de la primera víctima documentada, visitó Valle Oscuro desde Milán. En la reunión vespertina compartió cartas originales que su familia había recibido del monasterio, supuestamente escritas por su tía. Un análisis grafológico reciente había confirmado lo que la familia siempre sospechó. Las cartas habían sido falsificadas. Sin embargo, por décadas, estas falsificaciones fueron el único vínculo que tenían con su ser querido desaparecido, releídas hasta que el papel se desgastó en los pliegues, buscando pistas o significados ocultos en cada palabra. Su testimonio emocionó profundamente a la comunidad reunida, cristalizando el daño duradero que estas desapariciones causaron mucho más allá del círculo inmediato de víctimas. Mientras la investigación se acerca a completar medio año, surgen preguntas sobre cómo esta historia será recordada y contada a futuras generaciones. El ayuntamiento ha aprobado preliminarmente la creación de un memorial permanente y centro educativo, aunque su ubicación exacta sigue siendo tema de debate. Algunos favorecen convertir parte del monasterio mismo, argumentando que enfrentar la historia en el sitio donde ocurrió tiene un poder pedagógico único. Otros sostienen que el memorial debe estar en el centro del pueblo, simbolizando que esta historia pertenece a toda la comunidad, no solo a la institución religiosa. Historiadores, teólogos, psicólogos y expertos en trauma colectivo han comenzado a colaborar en el diseño de materiales educativos que contextualicen adecuadamente estos eventos. El desafío es considerable. Explicar lo inexplicable sin sensacionalismo. Honrar a las víctimas sin explotar su sufrimiento. Examinar el papel de la fe sin demonizar la religión y extraer lecciones significativas sin simplificar una tragedia de inmensa complejidad. El impacto de estos descubrimientos se extiende mucho más allá de nuestro pequeño pueblo. Organizaciones internacionales que investigan abusos históricos en instituciones religiosas han establecido contacto
reconociendo patrones similares a casos en otros países y continentes. Académicos estudian los documentos recuperados para comprender mejor cómo las instituciones pueden transformarse de lugares de ayuda y sanación en entornos de abuso y control. Y defensores de derechos de pacientes citan este caso en discusiones sobre la supervisión ética de tratamientos alternativos y la vulnerabilidad particular de personas desesperadas por curas que la medicina convencional no puede proporcionar. Para muchas de las familias, el descubrimiento de las criptas ocultas ha traído una contradictoria mezcla de dolor renovado y alivio tardío. El dolor de confirmar finalmente que sus seres queridos sufrieron muertes terribles bajo el pretexto de sanación espiritual. El alivio de finalmente conocer la verdad después de décadas de incertidumbre torturante. Y para algunos, una medida de paz al poder finalmente realizar rituales de despedida apropiados, reclamando restos que pueden ser enterrados con dignidad en suelo familiar, cerrando un capítulo que había permanecido dolorosamente abierto durante generaciones. Los residentes más ancianos de Valle Oscuro enfrentan su propio ajuste de cuentas moral. Rosa Ferraro, ahora de 92 años, trabajó como limpiadora en las áreas administrativas del monasterio durante la época del padre Moretti. En una entrevista reciente confesó que una vez encontró documentos médicos inquietantes en un cajón desbloqueado, pero rápidamente los devolvió sin leerlos completamente, temiendo perder su empleo si mostraba demasiada curiosidad. Su testimonio refleja la posición imposible en que muchos lugareños se encontraban, dependientes económicamente de una institución que simultáneamente les provocaba una aprensión instintiva que preferían no examinar demasiado de cerca. Mientras continúa la identificación de restos y la notificación a familias, cada semana trae nuevas historias de vidas interrumpidas y búsquedas que duraron décadas. Richard Müller, un ingeniero suizo, dedicó 40 años de su vida a buscar a su hermana Elizabeth, quien viajó al monasterio en 1964 para tratar una enfermedad autoinmune. Gastó su herencia familiar contratando investigadores privados, viajando repetidamente a Italia y finalmente estableciendo una pequeña fundación dedicada a localizar personas desaparecidas en instituciones religiosas. Falleció en 2018 sin encontrar respuestas, pero su hija estuvo presente cuando los análisis de ADN confirmaron que los restos de Elizabeth se encontraban entre los descubiertos en la primera cripta. La investigación ha revelado también cómo el monasterio seleccionaba meticulosamente a sus víctimas, favoreciendo a aquellos con recursos financieros sustanciales, pero lazos familiares limitados, personas cuyas desapariciones generarían menos presión sostenida por respuestas. Pacientes con enfermedades mentales o condiciones neurológicas eran particularmente vulnerables. Sus comportamientos erráticos o confusión, atribuidos convenientemente a su condición preexistente, si expresaban deseos de abandonar el tratamiento o compartían experiencias inquietantes con visitantes ocasionales. Uno de los aspectos más inquietantes de los registros recuperados es la evidencia de que algunas víctimas llegaron a identificarse con sus captores, defendiendo las prácticas extremas como necesarias para su progreso espiritual, incluso mientras su salud se deterioraba visiblemente. Esta forma de adaptación psicológica, similar al síndrome de Estocolmo, permitía al padre Moretti presentar casos seleccionados a visitantes oficiales como testimonios del éxito de sus métodos. Pacientes demacrados pero aparentemente devotos que afirmaban estar experimentando transformaciones espirituales profundas a través de lo que llamaban purificación necesaria. ¿Cómo pudo un hombre educado como el padre Moretti, formado tanto en medicina como en teología, convencerse de que estaba realizando una obra sagrada mientras infligía sufrimiento extremo a personas vulnerables confiadas a su cuidado? ¿Cómo pudieron profesionales médicos abandonar su juramento de no hacer daño para participar en experimentos que inevitablemente resultarían fatales? ¿Cómo pudieron figuras de autoridad religiosa y civil ignorar señales de alarma o activamente obstruir investigaciones que podrían haber salvado vidas? No hay respuestas simples a estas preguntas, y quizás esa es la lección más inquietante de esta historia. A medida que la investigación se acerca a su sexto mes, surgen preguntas sobre la naturaleza del mal y la complicidad que encontramos en este caso. El mal rara vez se presenta con la transparencia que nos gustaría imaginar. Viene envuelto en lenguaje de sanación, elevación y propósito divino. Se esconde detrás de credenciales impresionantes y reputaciones intachables. Se protege mediante la compartimentación de información y la creación de capas de denegabilidad plausible. Y prospera en comunidades donde el cuestionamiento de la autoridad, especialmente la autoridad religiosa, es culturalmente desalentado. El monasterio de San Antonio representa un fracaso sistémico que trasciende la maldad individual del padre Moretti y sus colaboradores más cercanos. Refleja cómo las instituciones pueden calcificar alrededor de la protección de su reputación y poder en lugar de servir a las personas que juraron proteger.
Muestra cómo el lenguaje religioso puede ser distorsionado para justificar actos que contradicen los principios más fundamentales de compasión y respeto por la vida humana, y revela cómo el silencio, incluso de personas bien intencionadas, puede convertirse en complicidad cuando el miedo supera la responsabilidad moral. Mientras escribo estas palabras desde mi pequeña oficina con vista a la plaza del pueblo, puedo ver el monasterio en la distancia, sus torres proyectando largas sombras sobre el valle, mientras el sol comienza a ponerse. Durante siglos fue simplemente parte de nuestro paisaje, un telón de fondo tan familiar que apenas lo notábamos conscientemente. Ahora lo vemos con nuevos ojos, comprendiendo que sus muros de piedra albergaron tanto oraciones sinceras como horrores indescriptibles, tanto actos de genuina devoción como la más profunda traición a los valores que esa devoción debería encarnar. Esta dualidad nos incomoda profundamente porque nos obliga a reconocer que pocas instituciones o individuos son puramente malvados o completamente virtuosos. La misma Iglesia que permitió que estos abusos ocurrieran también ha mantenido hospitales, orfanatos y escuelas que han beneficiado genuinamente a incontables personas. El mismo pueblo, que guardó silencio sobre señales inquietantes, también ha mostrado extraordinaria compasión y solidaridad en tiempos de crisis. Y todos nosotros, como seres humanos, contenemos la capacidad tanto para la empatía más profunda como para la indiferencia más absoluta ante el sufrimiento ajeno. Mientras la investigación continúa su curso y nuestra comunidad lucha por absorber y procesar estos descubrimientos, emergen ciertas verdades fundamentales. La primera es que el silencio nunca protege a los vulnerables, solo a quienes abusan de ellos. La segunda es que ninguna institución, por sagrada o respetada que sea, debe estar exenta de supervisión y rendición de cuentas. Y la tercera es que el verdadero test moral de una comunidad no es si puede prevenir que individuos perturbados cometan actos terribles, sino cómo responde colectivamente cuando tales actos salen a la luz. Cada tarde, mientras las campanas de la iglesia del pueblo tocan el Ángelus, los residentes de Valle Oscuro hacen una pausa momentánea en sus actividades. Este ritual centenario ahora lleva un significado adicional, un momento diario para recordar a quienes vinieron a nuestras montañas buscando sanación y encontraron sufrimiento, quienes confiaron en instituciones que traicionaron esa confianza de la manera más fundamental. Es un reconocimiento silencioso de nuestra responsabilidad colectiva, no por los crímenes del pasado que no podíamos conocer completamente, sino por asegurar que la verdad, una vez revelada, sea enfrentada con honestidad y que las lecciones aprendidas no sean olvidadas. El sonido de las campanas se extiende por el valle, rebotando entre las montañas que por tanto tiempo guardaron estos secretos. Su eco nos recuerda que ninguna verdad permanece enterrada para siempre, que la historia tiene formas de emerger cuando menos lo esperamos, y que nuestra obligación con los muertos es recordar, con los sobrevivientes es apoyar, y con las generaciones futuras es permanecer vigilantes contra los abusos de poder que florecen en la oscuridad del silencio y la complicidad. En la cripta más profunda, donde los trabajadores aún recuperan cuidadosamente evidencia y restos, alguien ha colocado una simple vela que se mantiene encendida día y noche. No es parte del protocolo oficial de la investigación, sino un gesto espontáneo de uno de los técnicos forenses. Cuando le pregunté sobre ello, simplemente respondió que después de pasar semanas documentando tanto sufrimiento, sentía que debía haber al menos una luz en ese lugar oscuro, un pequeño acto de humanidad en un espacio donde la humanidad había sido tan cruelmente negada. Esa pequeña llama quizás representa mejor que cualquier monumento formal lo que ahora debemos hacer. Mantener encendida la luz de la verdad, por dolorosa que sea, porque solo en su claridad podemos honrar adecuadamente a quienes sufrieron y crear un futuro donde tales horrores no puedan ocurrir nuevamente, en las sombras de nuestro silencio colectivo. Las 182 víctimas del monasterio de San Antonio ya no son solo números en un registro oculto o restos anónimos en criptas secretas. A medida que la investigación continúa, sus nombres e historias emergen del olvido, reclamando su humanidad individual contra el sistema que intentó reducirlos a meros sujetos de experimentación retorcida. Su legado perdurará no solo en el dolor de lo que sufrieron, sino en los cambios institucionales, protecciones legales y compromisos comunitarios que surjan de la revelación de su destino. Mientras el sol se pone sobre Valle Oscuro y las sombras se alargan a través de nuestras calles empedradas, pienso en las generaciones que han caminado por este mismo pueblo, viviendo a la sombra de secretos que ahora finalmente han sido expuestos a la luz. El camino hacia la comprensión y reconciliación será largo, pero ha comenzado con el acto fundamental de reconocer la verdad, por terrible que sea. Y en ese reconocimiento quizás encontremos no solo justicia tardía para los muertos, sino también una medida de redención para los vivos que ahora deben cargar el peso de esta historia y la responsabilidad de asegurar que nunca se repita.